Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por estar en nuestra compañía y en este programa que se dedica a repasar todo lo que tenga que ver con el área de la producción. Y en este caso, hoy vamos a ocuparnos de un área productiva muy antigua, de mucha tradición en el Paraguay, en uno de los ambientes más inhóspitos, no diría del planeta, pero por lo menos de esta región de Sudamérica, que es el Chaco paraguayo. Otrora llamado el infierno verde, el desierto que mataba de sed a la gente, pero en donde ha crecido, se consolidó y hoy día es un gran emporio de producción, el núcleo de las cooperativas y colonias menonitas en el Chaco Central. Para hablar de una de ellas, de la más joven, como me decía el doctor Bartel recién, Neuland, está con nosotros el doctor Heinz Alfred Bartel, de la cooperativa multiactiva Neuland Limitada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias, muy buenos días. Para mí es un placer estar en este programa, estar con la gente, con nuestra gente del país y hablar un poco de lo que es nuestra región, el querido Chaco. Neuland es una de las colonias más nuevas, es decir, de las últimas en fundarse probablemente en el Chaco Central. ¿Cuándo se fundó? ¿De dónde vino la gente que la integró desde un comienzo? Sí, el origen de los inmigrantes de las colonias del Chaco Central, ya sea Chortitzer, Filadelfia o Neuland, es europeo. La mayoría de los pobladores vinieron en principio de la antigua Ucrania, ahora Ucrania, antigua Rusia, Unión Soviética. El tema de la colonia Chortitzer se pasó por Canadá y después vino hacia Paraguay. Bueno, Neuland, los pobladores de Neuland fundaron la colonia después del 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos en realidad son fugitivos, si se puede llamar así, de la Segunda Guerra Mundial, perseguidos, porque a través de una migración que hizo ese pueblo, descendientes alemanes, a través de Holanda, la antigua Prusia y después hacia la Ucrania, buscando siempre tierras fértiles para la producción. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, lógicamente había un rencor importante de la población de la antigua Unión Soviética y había una persecución importante porque Alemania perdió la guerra. Fueron refugiados en la actual Alemania. La mayoría, muchos naturalmente perdieron la vida, ya sea en la guerra o durante la persecución por las condiciones climáticas muy adversas. Y los que sobrevivieron fueron aglomerados en la Alemania y se buscó países en donde se podían radicar. En Paraguay, cuando eso ya existían, las dos colonias ya mencionadas, que se fundó en los años 1927 y 30. Y entonces, a través de una organización de Estados Unidos, se buscó y se encontró las tierras en el Chaco Central y se fundó, como le dije, en 1947. Entonces somos descendientes alemanes llamados menonitas, que tiene también otra historia también ese apodo, y nos radicamos en el Chaco Central. Paraguay nos recibió como a nuestros hermanos de las colonias vecinas y estamos lógicamente muy agradecidos y empezábamos a considerar nuestra patria en ese entonces. Los que llegaron a Loma Plata lo hicieron a través del ferrocarril que salía de Casado, ¿verdad? Hasta el famoso Punta Riel y de ahí en carreta hasta su actual emplazamiento. ¿Los de Neuland cómo llegaron? De la misma forma. Cuando eso existía también era la única forma de entrar en el Chaco, en el centro del Chaco Central. No había ni una forma de comunicación que no sea esa. Ese ferrocarril servía exclusivamente hasta ese entonces para el acarreo del famoso quebracho, de la madera que se hacía una extracción del Chaco, y la empresa Casado lo usaba para la fabricación de tanino. Gracias a ese ferrocarril fueron llevar nuestros antepasados hasta el centro del Chaco, más bien hasta el kilómetro 147. Hasta ahí nomás del Puerto Casado, Chaco adentro, existían las vías,
Y de ahí en adelante faltaban unos 100, 150 kilómetros más para llegar a los campos donde después se radicaron la gente de Neuland. ¿Cómo superaron esos primeros años de dificultades por terrible frío en invierno, calor terrible, falta de agua? Bueno, sí, mis padres principalmente son y eran pioneros, ya no viven más, pero las condiciones fueron muy adversas. Nosotros, como Neuland, tuvimos ya una pequeña ventaja, si se quiere decir, porque ya había gente que nos recibía. Los primeros meses nosotros recibíamos la hospitalidad de nuestros vecinos de Fernheim, de Filadelfia y de Loma Plata, y después íbamos migrándonos a nuestros campos vírgenes, tierra inhóspita, como dice usted, bien dicho, y donde se empezó de la nada. La gente no tenía nada, vuelvo a decir, eran refugiados de guerra, recibían entre 4 familias un carro, entre 4 familias de repente una yunta de bueyes. Con eso se empezó, tracción a bueyes, después los caballos, entre un par de familias un arado a mano, un par de machetes, un par de palas, cavando pozos, buscando agua potable que no existía en esa zona. Era muy escaso el tema de agua. Y bueno, con condiciones, como usted sabe, el Chaco tiene 45 grados en verano o un poquito más, y en invierno temperaturas bajas y una sequía muy importante que suele durar 6 hasta 7 meses. Entonces las condiciones realmente eran muy adversas. Ahora, haciendo un salto en el tiempo, hoy Neuland, extensión territorial, cuánta gente la habita, qué tipo de producción se dedica. Neuland fue creciendo gracias a un esfuerzo, lógicamente, de su gente. A medida que avanzaron los años había reveses muy importantes, había plagas de langostas, había plagas de hormigas que hacía inclusive disminuir la población de Neuland hasta 1/3. Eso no le ocurrió tanto a las colonias vecinas, nosotros sufrimos eso. Llegaron prácticamente 2.500 personas que fundaron la colonia y sobraron en los años 70, principios 70, unas 700 personas apenas. O sea, más de casi dos terceras partes de las personas volvieron no soportando las condiciones climáticas, buscando conexiones con Canadá y Alemania, buscando parientes, se fueron otra vez. Neuland después resurgió, digo siempre fue un segundo nacimiento, después de los años 70. Hoy en día cuenta con una extensión de una superficie de un poco más de 292.000 hectáreas. Vuelvo a decir, fue creciendo en forma muy importante. Y bueno, una producción diversificada en cuanto al ganado en primer lugar, en segundo lugar la producción de leche, en tercer lugar la parte de granos y servicios varios. Estamos con el doctor Heinz Alfred Bartel, es presidente de la cooperativa multiactiva Neuland Limitada, hablando de la historia de una de las 3 colonias menonitas del Chaco Central que han gestado este emporio de producción y de riqueza que es hoy día. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros aquí en el piso con el doctor Heinz Alfred Bartel, que es de la cooperativa multiactiva Neuland Limitada, y nos hablaba de la terrible manera como debieron enfrentar el comienzo de la colonia, tanta gente que renunció y se fue, y otra que falleció, ¿verdad? Superar todas esas dificultades requiere un temple muy especial, y un temple que además va sobre valores muy sustanciales. ¿Nos quiere hablar de esos valores? Sí, yo siempre digo casi fue una selección natural a nivel humano que de la gente que se quedó y supo superar. Uno de los valores fundamentales, debemos decirlo, fue la fe en Dios. En primer lugar, los descendientes de las colonias, los llamados menonitas, practican la fe cristiana evangélica y tienen un fuerte arraigo en la fe en Dios y una confianza prácticamente
sí, de toda su vida en las manos de Dios. Eso creo que en situaciones muy extremas logró a superar las situaciones o mantener la fe. Lógicamente nosotros nos basamos sobre valores muy importantes que hoy en día son inclusive el lema de nuestra cooperativa. Neuland le llamamos la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la amabilidad y la integridad. Responsabilidad, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, con quien vivimos conjuntamente. Nosotros hoy en día tenemos un gran departamento de responsabilidad social, empresarial, como cooperativa. La solidaridad, la colonia solamente pudo crecer porque uno ayudaba al otro. Todos para uno, uno para todos, es el lema hasta hoy en día de nuestra cooperativa. De fondo, solamente eso se practicó al inicio. No había moneda, no había venta casi de productos. Nosotros solamente estábamos incomunicados solamente a través de esas pequeñas vías férreas donde se llevaban algunos productos de algodón que se plantaba y algo de, sí, básicamente sus productos básicos. Y la gente se ayudaba entre sí. ¿Sí? Un vecino le ayudaba a la cosecha al otro, el otro cuando le tocaba la cosecha a este. Era un intercambio de trabajos, inclusive había que trabajar en forma voluntaria y gratuita para la colonia, para la cooperativa, como un aporte. El tema del respeto, el respeto al prójimo, el respeto también al que es distinto, el que no es como nosotros. La solidaridad ya mencioné, la amabilidad, cómo tratarnos entre nosotros, la integridad, queremos ser auténticos, queremos ser honestos en nuestras acciones y queremos ser verdaderos y reales. Esos son los valores que nos caracterizan, sí. Integridad es una palabra que es muy difícil hoy día verla plasmada, es muy difícil. Es un valor desafío tremendamente difícil de encontrar, la verdad, porque requiere la convergencia de una cantidad de cosas que habitualmente no vemos. Ahora, ustedes al principio se dedicaron a la agricultura, pero migraron hacia otras formas de producción, especialmente la ganadería, ¿verdad? ¿Cuánto les llevó tomar ese giro? Y prácticamente casi 30 años. Los inicios, como le dije, también quizás por la difícil forma de comercializar o de transportar nuestros productos, nos dedicamos prácticamente a los productos básicos de la agricultura, maní, tártago, algodón, lo que sí se plantó bastante al inicio, con éxito algunas veces, otras veces menos. Con el tiempo había un auge donde la agricultura realmente tuvo muy buenos precios, donde se podía empezar a inclusive llevar los productos hacia la capital, cuando empezó a abrirse la ruta Transchaco, tan anhelada, que se empezó a construir en los años 50, yendo hacia los 60, hablo de un terraplenado de tierra, pero ya también se podía llevar los productos a la capital. El iniciar con el tema del negocio de la carne empezó así en forma de la comercialización y también de darle un valor agregado más bien fines del 70, principios de los 80. Eso tiene su origen cuando estratégicamente se fue buscando material genético mejorado, trayéndolo de Estados Unidos principalmente a través de una asesoría de técnicos especializados que nos vinieron a ayudar a través de organizaciones solidarias, y se trajo material genético calificado de Estados Unidos, se trajo de Argentina también, de otros lugares, y ahí empezamos a mejorar profundamente la raza de los animales vacunos y con eso el rendimiento lógicamente de la carne, y después ya a partir de los años 90 nos metimos en el negocio de los frigoríficos. Frigorífico Neuland y la carne Boquerón, ¿verdad? Sí, nosotros hace un tiempo atrás teníamos hasta 3 tipos de marcas inscritas para nuestra carne. Neuland nos interesa muchísimo el tema del marketing de nuestros productos. Habíamos inscrito la carne Boquerón, como usted mismo dice. Neuland en sí se identifica muchísimo con el nombre Boquerón. ¿Por qué?
porque en nuestro seno, en nuestro medio está el famoso histórico Fortín Boquerón, donde se festeja todos los años, el 29 de septiembre, la batalla ganada de Boquerón en la Guerra del Chaco. Entonces, mucho lo que tiene Neuland se va a llamar Boquerón, o sea, el aeropuerto, el deportivo, la marca. Después tenemos la marca Trasavif, nuestra carne que exportábamos hacia el exterior, básicamente Chile, pero hace pocos años dijimos, bueno, que teniendo 3, 4 marcas tiene su beneficio, pero haciendo un estudio de mercado y de la llegada de nuestra marca, Neuland en sí se vendía más. O sea, Neuland era conocido hacia el exterior, en el país mismo, entonces decidimos apostar todo a un nombre. Hoy en día se llama Carnes Neuland, o sea, frigorífico Neuland y la carne se llama Neuland. Yeah. De hecho, yo soy un gran comprador porque como hago las compras en casa siempre me encargan eso y generalmente compro ese producto, ¿verdad? Que es de primerísima calidad. Además, si lo han aceptado en mercados de una alta exigencia como el mercado chileno, por ejemplo, y otros mercados a los cuales también llega el producto, quiere decir que es un producto de muy alta calidad. Eso es sin duda. Nosotros compartimos, lógicamente, la producción de carne con varios frigoríficos más en el país, pero Neuland tiene un concepto básico, apostamos a la calidad. Más que nada que al volumen. Y buscamos los mercados donde llevamos calidad de carne. Tenemos un proceso de maduración de carne que ahora es inédito, que desde este año lo estamos empezando a hacer. Eso le da una terneza específica y muy, muy especial a nuestros cortes. Cuando están empaquetados al vacío, es un proceso de maduración de carne. Nosotros vendemos a una cadena de restaurantes exclusivos. En Asunción buscamos lugares muy exclusivos donde llevamos nuestras carnes con una alta exigencia y lógicamente en mercados del exterior también. Pero, vuelvo a decir, nosotros somos muy orgullosos de tener un muy buen mercado nacional. Vendemos casi el 60%, mínimamente el 50% de nuestra producción de carne total en el mercado local. Estamos con el doctor Heinz Alfred Bartel, el presidente de la cooperativa multiactiva Neuland Limitada. Le hablamos de la historia, hablamos de la producción, de los excelentes niveles de producción que ha alcanzado y enseguida vamos a abordar otros temas también de Neuland en el programa. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros aquí en el estudio con el doctor Heinz Alfred Bartel de la cooperativa Neuland Limitada. Nos hablaba de la carne de muy buena calidad que es de plena aceptación no solamente en el mercado local sino también internacional. Pero no solamente a carne, a ganadería carne se dedican ustedes, sino también a ganadería de leche. Tienen una sociedad en conjunto con la cooperativa Fernheim, ¿verdad? Que es una parte de leche. ¿Nos puede hablar del tema? Así es. Hace unos cuantos años atrás se decidió estratégicamente asociarnos con la cooperativa Fernheim, fundando una fábrica de leche en conjunto de la marca Coop, la puedo llamar así ahora acá. Eso para Neuland es importante, siendo el productor quizás más pequeño, teniendo la menor cantidad de población y de productores, le ayudó mucho para aumentar nuestra producción de leche. Últimamente, en los últimos años ya hemos incentivado muchísimo más la producción de leche, tal es así que Neuland ahora prácticamente provee entre 50 y 60% de la leche que va hacia esa fábrica que tenemos en común. Y sí, para nosotros es muy importante una diversificación de la producción. Sabemos que por diferentes motivos que a veces son ajenos a nosotros, mercados internacionales, condiciones adversas, coyunturales, que apostar a un solo sector de producción no es adecuado. Entonces, el tema de la leche nos ayuda muchísimo tenerlo como un sector productivo de los más importantes, generando lógicamente divisas para el socio. La cooperativa se debe al socio y hoy en día estamos con un programa de incentivo fundamental otra vez para aumentar inclusive más la producción de leche en nuestra colonia. Ahora, ya que tocó el tema socios,
Hay servicios muy importantes, estaba leyendo yo en la página web de ustedes, que ofrecen al asociado, por ejemplo, en el tema financiero. Tienen una muy buena línea de asistencia financiera, ¿verdad? Sí, es uno de los pilares casi, lógicamente uno de los pilares que nosotros le damos como servicio. En primer lugar, la cooperativa le brinda al socio el servicio de la comercialización, del acopio de la comercialización, buscando siempre el mejor precio posible, ya sea en el mercado local e internacional, por sus productos que produce el socio. Lógicamente, para que el socio pueda producir y expandirse y aumentar la producción, necesita divisas, necesita recursos y necesita créditos. El crecimiento de los últimos 20 años o 25 años de la cooperativa, de los socios de Neuland, se basó fundamentalmente en la disponibilidad del dinero para el socio. La cooperativa tiene un departamento de créditos donde facilita al socio créditos intentando ofrecerle a las mejores tasas de interés del mercado, tomando créditos de repente de terceros como de los bancos y pasándolo al socio como una facilidad, o inclusive de las divisas propias, facilitándole créditos. Vuelvo a decir, siempre a unas tasas blandas con condiciones con plazos de importancia, ya sea de 1, 4, 5 años hasta 12 años según el rama en que uno produce. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta que el tema precios de mercado muchas veces juega a favor, a veces juega es muy en contra. Fluctuante. Se necesita un buen colchón financiero para poder enfrentar eso, ¿no? Exactamente, sí. Inclusive hay auxiliar al productor cuando tiene una cosecha, de repente tuvo por desgracia climática, no pudo cosechar o cosechó mal, no llegó a la producción estimada. Entonces a veces hay que refinanciar, hay que estar al lado del productor para asistirle, porque esas cosas suelen pasar. ¿De qué manera ejercen lo que hoy se da a llamar responsabilidad social dentro de la cooperativa y dentro de la comunidad? ¿Cómo la ejecutan ustedes, esa política? Nosotros tenemos un departamento de cooperación vecinal, le llamamos así. Hoy en día en el mundo se usa el término de responsabilidad social y también ahí lo podemos ubicar. Pero ese departamento, que ya es toda una gerencia en nuestra cooperativa de cooperación vecinal, se empezó a hacer hace muchos años. Se vio la necesidad de nuestros vecinos, lo llamamos así. Tenemos más que nada los pueblos indígenas, tenemos muchos asentamientos indígenas que están al lado nuestro, están conviviendo inclusive con nosotros, buscándoles tierras, arraigándoles en lugares, dándoles facilidades de producción también, dándole asistencias técnicas en su producción, dándole facilidad, por ejemplo, a comprar ganados también, ya sea en la parte de ganadería también y la agricultura al indígena, asesorándolo en el tema de la producción, pero básicamente están en la educación. Para nosotros es muy importante acompañar el proceso de educación en las colonias indígenas, en los asentamientos. Solamente así puedan llegar a un progreso y también un progreso sustentable en sus colonias, en sus asentamientos, porque queremos que ellos con el tiempo sepan generar ellos mismos sus recursos y no sean tan dependientes de otros sectores como hoy en día, o que solamente sean una mano de obra para los estancieros, ya sean descendientes alemanes, menonitas o otros que hoy en día habitan el Chaco. Entonces, en ese sentido se brinda una asistencia, según nosotros, parece muy importante. Nosotros gastamos solamente en Neuland un promedio de 3.000 millones de guaraníes al año en asistencia de cooperación vecinal. Sí, sí. Yo recuerdo las veces que he visitado las colonias hace ya mucho tiempo, y mucho antes de que se hablara de esto de responsabilidad social empresarial, ya se ejercía ese principio de cooperación y de solidaridad con los pueblos originarios. Doctor Bartel, le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido un vuelo muy vertiginoso sobre lo que es Neuland. Lo vamos a repetir y vamos a entrar en otros temas que no hemos tocado. Así que por el momento le agradezco mucho su presencia. El agradecido soy yo, en nombre de la colonia Neuland, en nombre de los pobladores de Neuland. Somos chaqueños, somos paraguayos
Y sí, queda muchísimo para hablar porque queda mucho para relatar. Gracias a ustedes una vez más por la oportunidad que nos brindaron. Gracias a usted, doctor. Gracias. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa. Los invitamos a una nueva versión de Tierra TV aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.